Javier, cuando quieras. Vale, perfecto. Gracias, Virginia. Bueno, pues comenzamos entonces. Buenas tardes por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Buenas tardes a Josep de la Asociación de Cataluña por acompañarnos. Buenas tardes a los socios, compañeros, amigos que estáis aquí con nosotros. Y bueno, agradecer especialmente a Inmaculada Pérez y a Carmen Molina, que viene. Inmaculada es la presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba. Y Carmen Molina pues es psicóloga, socia suya también, y es la primera actividad que organizamos conjuntamente y espero que sea la primera de muchas. Pero precisamente antes de empezar aquí a dar paso hablábamos en Petit Comité precisamente del estrés de esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, los aspectos psicológicos yo creo que bueno, siempre han sido importantes, lo que pasa es que con la hiperactividad que hemos tenido, pues han estado un poco, hemos mirado para otro lado y bueno, siempre los hemos dejado para después. Y yo creo que ahora, pues bueno, va a ser un buen momento, más que nada porque estamos todos casi desquiciados y entonces, bueno, pues ya llega un momento en que va a ser a lo mejor un momento de empezar a trabajar todo eso. Entonces, bueno, pues eso, muchas gracias por acompañarnos. Espero que disfrutéis esta tarde con todo lo que nos va a ir contando Carmen. Y bueno, pues como siempre, vamos a empezar damos paso allá y después ya pues hacemos un turno de debate, de preguntas, de respuestas y de debate para intentar aplicarlo y sacar cosas. Y bueno, pues de todo lo que podemos hablar de cuestiones de psicología, pues como hay tantas, por algún sitio habrá que empezar. Pues creímos que con esta vuelta a la nueva normalidad, pues es hablar del tema de cómo afrontar el síndrome de la cabana, ¿no? Dentro de muchos enfoques, pues hemos propuesto, creemos que es importante, precisamente como estamos en el marco de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo, la organización de eventos, pues precisamente el enfoque desde el punto de vista organizador de eventos, ¿no? ¿Qué es esto del síndrome de la cabaña? ¿Dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos afrontar? Que yo creo que son muchas preguntas que algunas veces lo hemos oído, pero desde hace relativamente poco tiempo, porque lógicamente pues hay tantas cosas que vamos siempre al final, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que doy la palabra directamente a Inmaculada, que es, como he dicho, la presidente del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, para que presente a Carmen. Y bienvenida a los dos, y aquí estamos en vuestra casa para lo que queráis. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias a la asociación a la cual yo pertenezco como organizadora de eventos y por también compartir una actividad con nosotras. La verdad que teníamos muchas ganas, Virginia y yo lo habíamos hablado. Y es verdad que estamos viviendo unos momentos complicados donde queremos hacer más de lo que podemos hacer creyendo que por tener una máquina delante se puede y necesitamos volver un poco a la presencialidad. Pero mientras tenemos la oportunidad de escuchar a profesionales, como en este caso mi compañera Carmen Molina, psicóloga, muchas de nosotras que estamos aquí presentes y otras que no han podido estar. Carmen nos ha echado una mano importante, tiene talleres, tiene dinámica, porque es necesario en estos tiempos donde la incertidumbre y los miedos pues han aparecido algunos que no sabíamos ni que podíamos llegar a tener. Y yo no voy a decir nada de esto porque Carmen es la profesional del tema, con lo cual agradecida de que ella participe, encantada. Ya he comentado antes que, aunque no lo creáis, tengo un evento, por eso no estoy ni en mi casa y a lo mejor no puedo estar en todas las charlas, pero me parece interesantísima y sobre todo me gustaría que siguiéramos haciendo cosas juntos porque creo que tenemos todos muchos que aportar y deseando de escucharos también a vosotros. Un besito, Carmen, y todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias a Javier y muchas gracias a Inmaculada y a la asociación que me ha invitado, y yo encantada de estar aquí esta tarde con vosotros intentando poner un poquito de luz sobre estos síntomas que empezamos a tener ahora que ya por fin tenemos que volver a la vida, a retomar un poquito la vida de antes. Y es verdad que uno de los síntomas de los síntomas que solemos tener, pues todos se refieren al espectro de la ansiedad, miedo, pánico, angustia,
Y esto es uno de los síndromes que se suele ahora mismo estar hablando más de ellos. Ahora con precisamente la vuelta a la calle, la vuelta al trabajo, la vuelta a retomar nuestra rutina diaria. El síndrome de la cabaña, que es del que venimos a hablar hoy aquí, no es de ahora, no es nuevo ni muchísimo menos. Se refiere a un conjunto de síntomas que tienen como base la ansiedad y la preocupación, el estrés, la angustia, y empezó a detectarse o empezó a hablarse de él pues, en el 1900. En América, cuando se detectó que había poblaciones y colectivos que pasaban mucho tiempo confinados y a la hora de volver a la realidad, de volver a tomar contacto con los demás, con los otros, a tener otra vez pues las relaciones sociales, ¿no? Empezaron a sufrir síntomas de no querer volver a la realidad. Estos eran, pues, por ejemplo, los colonos, que bueno, pasaban grandes periodos de tiempo aislados de los demás, completamente aislados y sin tener contacto social ninguno, así como cazadores de pieles o bien los buscadores de oro. Y entonces ahí empezaron ya a ponerle precisamente por eso el síndrome de la cabaña, de ahí viene el nombre. Pero no solamente a ellos, sino que ahora mismo, hoy en día, también hay otro tipo de personas o de colectivos donde estos síntomas realmente empiezan a detectarse, ¿no? Como son, por ejemplo, a las personas que están con largos periodos de hospitalización, pues cuando llega por fin el día de volver a casa, lejos de sentir alegría y de estar bien, pues tienen síntomas de estrés, síntomas de miedo y reticencia a salir. Llevan meses a lo mejor metidos solo en una habitación, en una cama, y ya se detectan ahí estos signos de angustia y de miedo a volver a la rutina. O, por ejemplo, los presos que están próximos a ser escarcelados, pues igual tienen miedo a volver a la vida, si se puede decir, ¿no? A retomar su vida anterior. La base de todo esto es el miedo. El miedo, nosotros al tener el confinamiento, cuando nos dijeron que nos teníamos que confinar, fue un shock, realmente. Tuvimos que aceptar que nos quedábamos encerrados en casa, lo vimos como una cárcel, pero después de este primer momento tuvimos bueno, como decía Javier antes, ¿no? Un exceso de actividad, ¿no? Miles de videoconferencias, todo online, cursos, el teletrabajo, además de la casa, los hijos y además de todo. O sea, fue una sobreestimulación también, ¿no? Y que nos llevó un poco a incluso automatizar todo esto, ¿no? A ir como autómatas, ¿no? Pero pasado un primer momento, cuando nos dicen que es la única manera de estar a salvo, de estar seguros, pues resulta que en vez de verlo como una cárcel, se convierte en nuestro refugio. Y entonces ahí ya es cuando nosotros tememos salir a la calle. Estamos ahí ya en una zona de confort. Aquí ya es cuando nosotros nos acomodamos, en cierta manera, a esas cuatro paredes, ¿no? de nuestra cabaña, ¿no? Y a estar un poquito, pues ahí, seguros, protegidos. Eso lo tenemos durante muchísimo tiempo, durante muchos días, de manera que nos vamos acostumbrando a ese modo de vida, nos vamos acostumbrando a estar seguros en casa, porque es lo que nos dicen. Lo primero es la sobreinformación que de repente tenemos, ¿no? Llegándonos información de todas partes del mundo, con todos los contagios que hay,
con todos los fallecimientos en cada país del mundo. Y claro, es que nos dicen que el único lugar seguro de la Tierra es nuestra casa. Así que, pues sí, lo tomamos al pie de la letra. Es verdad que intentamos durante el confinamiento no salir, salir lo imprescindible, hasta que llega un momento en que verdaderamente el bajar la basura, el sacar al perro, el simplemente ir a comprar al supermercado, se convierte para algunos de nosotros en un motivo de estrés, en un motivo de angustia y en un motivo de verdad de querer incluso organizar nuestra vida en torno a ese miedo a salir y a buscar cualquier excusa para no hacerlo. A ver cómo puedo hacer para no salir a comprar o salir las menos veces posible. O... Carmen, perdóname, cuando tú quieras compartes la pantalla, ¿vale? Sí, mira, bien. Que no sabía si ibas a hacer una introducción primero o directamente... Me he embalado. Es que me lo he imaginado, digo, me da a mí la sensación de que se me ha olvidado poner la presentación. ¿Se ve? Sí, sí, perfectamente. Sí. Gracias. Vale, pues a ver, lo que ahora no me pasa. No entiendo. Tienes que hacerlo, ahí, ya va. Vale, ahí está. Vale, pues como venía diciendo, el síndrome de la cabaña tenemos que tener en cuenta que no es un trastorno mental, no está tipificado como tal en ningún manual diagnóstico, ni americano ni europeo. Es solamente un conjunto de síntomas que hacen referencia a un estado mental y emocional que se ha detectado en estas personas tras un largo confinamiento. Y es esos síntomas de estrés y de ansiedad que genera al volver a su vida anterior. En este caso nosotros, la población mundial, es que no ha sido un colectivo, ha sido todo el mundo que hemos estado en esta situación de confinamiento, ¿verdad? Los síntomas, pues como vengo diciendo, son compatibles con los de cualquier fobia, cualquier trastorno de ansiedad y atañen a la esfera del conocimiento, de las emociones, son síntomas fisiológicos y son síntomas conductuales también. Por ejemplo, a nivel cognitivo, hay problemas con los procesos psicológicos básicos, como son, por ejemplo, la memoria, la atención, la concentración. Todo esto se ve afectado cuando tenemos un cuadro de estrés, un cuadro de ansiedad, la falta de motivación. Después de tantos días de encierro, tenemos como falta de motivación por hacer las cosas que hacíamos antes, por salir, por recuperar nuestra vida, retomar las relaciones sociales. Tenemos pensamientos catastrofistas vinculados desde luego a, bueno, a ese miedo que tenemos, que en este caso podría ser un miedo imaginario, pero no, este es un miedo a algo real, a un estímulo real que está ahí fuera y que, bueno, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Cómo iba, ¿no? Sucediéndose los fallecimientos, ¿no? Por COVID. Cualquier cosa que esté más allá de los límites del hogar, pues realmente nos afectan, ¿no? Esos pensamientos anticipatorios también son síntomas cognitivos. Este pensar, este planificar, qué es lo que voy a hacer si sucede lo peor, ¿no? Si algo malo nos ocurre, ¿no? Esos pensamientos y esa preparación, ¿no? Planificación sobre esos pensamientos catastrofistas, ¿no? De que puede ocurrir lo peor. E incluso pensamientos negativos, pensamientos intrusivos, en bucle, no podemos dejar de pensarlos, ¿no? No se nos vienen una y otra vez a la cabeza. Incluso
pensamientos obsesivos referidos al contagio, ¿verdad? A la contaminación, ¿no? A que las cosas puedan estar contaminadas, podamos contagiarnos con algún producto que llegue de la calle, o si nosotros tenemos que salir, la ropa, las compras que hacemos. Todo esto son pensamientos que nos vienen en bucle y que nos están, pues eso, de alguna manera obsesionando, ¿verdad? Referente a los síntomas emocionales, pues evidentemente hay una angustia, hay un estrés, hay ese sentimiento de ansiedad, que nos provoca la incertidumbre, de no saber qué va a pasar y que a lo mejor lo que puede pasar es malo o es muy malo. El miedo a esas consecuencias que pueda tener si nos contagiamos. La frustración, porque no podemos hacer nada, solamente quedarnos en casa. Irritabilidad. ¿Cuántas veces se ha comentado también que ha habido muchos más conflictos, ¿no? En casa, con la familia, con los familiares, pues a base de ese estado de ansiedad, a ese estado de angustia, que no podemos de otra manera o no sabemos cómo sacarlo, ¿no? Y pues al final salta la irritabilidad, salta pues los enfados o las voces, ¿verdad? Desesperanza. Cuando ya van pasando mucho tiempo y vemos que esto no cambia, vemos que tanto ha tardado en cambiar, pues desesperanza y frustración, mucha frustración, ¿no? Pero llega también la bulia, es la falta de energía, el no tener ganas de nada, el que nos cuesta todo un mundo, o la anedonia, la incapacidad para experimentar placer sobre las cosas que antes sí que nos gustaban, y simplemente el estar bien con actividades que antes pues, nos hacían sentirnos bien, ¿no? A nivel fisiológico, pues taquicardia, la sudoración, la respiración rápida, agitada, las parestesias, que son el cosquilleo, el calor o el frío, el hormigueo en manos y pies habitualmente, pero también en otras zonas del cuerpo, la activación, la desactivación que nos hace tener la ansiedad. Y a nivel conductual, pues alteraciones lo hemos comentado antes en el sueño, o sea, cuántas veces hemos pasado la noche pues a dormirela, ahora duermo, ahora me despierto, porque puede ser alteraciones tanto a la hora de conciliar el sueño como de mantenerlo. Entonces nos cambia el patrón de sueño o nos cambian los patrones de alimentación. Ahora la ansiedad, abrimos la ventana, el frigorífico y bueno, y ahí nos calmamos, ¿verdad?, de la ansiedad. Puede ser eso o puede ser incluso todo lo contrario. Podemos perder peso igual que podemos perderlo, ¿no? Pero es normal que cambien los patrones de alimentación. Una de las cosas que solemos hacer es evitar el contacto social. Incluso aunque ya sepamos que llevamos todas las medidas de seguridad e higiene, que llevamos la mascarilla, que mantenemos la distancia, y aún así no somos capaces de mantener ese contacto social. Nos cuesta, nos genera ansiedad y malestar. Al final vamos reestructurando el día a día en base a este miedo. Vamos haciendo rutinas en base a evitar estas situaciones que nos generan estrés y que nos generan malestar. Desde cancelar planes previstos pues por este malestar intenso que tenemos y por evitar este contacto social. Y como decíamos antes, de los pensamientos obsesivos aparecen conductas compulsivas orientadas a mantener la higiene, a la comprobación de salud, a lavarnos las manos muchísimo, a estar todo el rato con el gel, a esa comprobación de he lavado toda la ropa, la he metido a 80 grados, le paso lejía a los pomos de las puertas, a las llaves de la luz. Esas comprobaciones que son compulsivas, que obedecen
a esos pensamientos obsesivos y están ahí para intentar calmar esa ansiedad que nos provocan. En fin, son un montón de síntomas, como veis, que, bueno, que se asemejan muchísimo a lo que viene siendo pues, una fobia, una agorafobia, una fobia social o cualquier síndrome de ansiedad. Son síntomas, aunque no llegan a cumplir los requisitos de un síndrome o de un trastorno depresivo, de ansiedad, en este caso, pero sí que van en base a todos estos trastornos de ansiedad. En definitiva, organizar nuestra vida en torno a esa conducta para evitar, para intentar evitar o escapar, ¿no?, de esas situaciones, ¿no?, que nos generan miedo, es lo que solemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son las causas, ¿no?, de este síntoma? ¿Por qué sale? ¿Por qué viene, ¿no?, a salir y a detectarse este síntoma? Bueno, pues la base del mismo, lo venimos diciendo desde el principio, se encuentra en el miedo. El miedo nos hace contraer el miedo a contraer la enfermedad o el miedo a pasarlo mal, ¿no?, a sufrir por esta enfermedad o incluso a fallecer nosotros mismos o cualquiera de nuestros seres queridos, ¿no? Este miedo, bien entendido, es una emoción que nos protege, es una emoción, las emociones todas son buenas, aunque sean desagradables, todas son buenas y todas tienen un fin, que es protegernos, que es ayudarnos a sobrevivir. Entonces, cuando este miedo es adaptativo, nos ayuda a precisamente mantener esas medidas de seguridad y no eludirlas. O sea, el mantenimiento de la mascarilla, el distanciamiento social, todo lo que hemos dicho, evitar aglomeraciones, todo lo que ya sabemos, eso es el miedo el que nos hace que nos protejamos de esta manera. Si no tuviéramos miedo, iríamos, bueno, pues sin mascarilla, iríamos sin ninguna protección y con un riesgo muchísimo mayor de contagio. Cuando este miedo se vuelve desadaptativo es cuando ya ni siquiera manteniendo esas conductas de protección, manteniendo esas conductas de seguridad, ya no nos vale y entonces ya intentamos evitar, nos aislamos, porque ya no queremos salir de casa, no queremos salir a tener contacto con alguien, ya no queremos tocar, no queremos que nos toquen, no queremos siquiera que nos roce algún elemento de la calle por esta obsesión ya que tenemos. Estas causas luego tienen unas consecuencias. Todos estos síntomas tienen unas consecuencias. Este aislamiento que tenemos lo que hace es que evitemos también, nos quitemos también de los reforzantes naturales que tenemos durante toda nuestra vida, como es precisamente el contacto con los nuestros, con nuestros familiares, el contacto con los amigos. Somos seres sociales, necesitamos de los demás. Cuando nosotros de esta manera nos aislamos, pues al final acabamos teniendo un cuadro que viene ya a ser melancólico también, ¿no? Empezamos ya a no tener esas ganas de hacer nada, mientras menos haces, menos quieres, ¿no?, dice el refrán. Pues es un poco así, ¿no? Mientras menos contacto tengo, más me retraigo, más me evito, pues, estos reforzadores, ¿no?, que tenemos. Y esto nos viene a dar como una especie de tristeza, ¿verdad?, de melancolía, además de un agotamiento mental y físico por estar continuamente en esos niveles tan altos de estrés y de ansiedad. Esto va a parar a una sintomatología depresiva. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, Perdona, ¿dejaste de compartir pantalla? Sí. Vale, perfecto. Sí, mira, esto que tenemos aquí ahora mismo, todo este cuadro que hemos visto,
que es lo que siente una persona con este síndrome síndrome de la cabaña, pues, ¿qué ocurre? Que la base es el miedo a contagiarte o el miedo a volver a la realidad cuando ya nos hemos acomodado, ya el miedo a volver a tener relaciones sociales, ¿no? Ese malestar, ¿no? Por volverla a retomar. ¿Qué pasa? Que el miedo se vence, esa es la buena noticia. Y desde aquí ya es todo para arriba, porque ahora vamos a dar las claves precisamente de qué es lo que nosotros podemos hacer para vencer todo este tipo de conductas que tenemos, de emociones negativas y de pensamientos que son limitantes y que nos bloquean. El miedo se vence y se hace más pequeño, enfrentándolo. Cada vez que enfrentamos un miedo, lo vamos haciendo cada vez más pequeñito, mientras que si huimos de él, lo vamos a hacer cada vez más grande. El miedo se vence con la exposición paulatina a estas situaciones que nos generan este estrés. Poquito a poco. El objetivo, no hay que perderlo de vista, es recuperar nuestra vida anterior, es disfrutar de lo que antes podíamos disfrutar, de los amigos, de la familia, del poder salir a tomar una copa en una terraza, siempre manteniendo, porque el miedo está ahí, y nos protege, manteniendo la distancia de seguridad, manteniendo y viendo todas estas medidas de seguridad que ya nos las sabemos de memoria, pero que, bueno, tener cuidado de que algunas veces pues que no se nos olviden, ¿verdad? Que no nos descuidemos. Otra de las cosas que podemos hacer es tener en cuenta en esta recuperación las aproximaciones sucesivas, es decir, hay un estímulo que a mí me genera ansiedad, pues probablemente no sea buena idea afrontarlo quizá del tirón si yo soy... si me genera mucho estrés, si me genera muchísima ansiedad y me bloquea y me paraliza. Entonces, irnos acercando a ese miedo, ir afrontando ese miedo poquito a poco, con pequeños pasitos. Y otra de las cosas que nos van a ayudar a superar estos síntomas es aprender a conciliar las emociones, ya sean agradables o ya sean desagradables, están ahí para ayudarnos, están ahí para adaptarnos a nuestro entorno y para hacer que sobrevivamos. Esa es su función, la de todas las emociones. La función es ayudarnos a sobrevivir. Aquí hemos llegado como especie gracias a ella, así que como individuos también tenemos que confiar en ella, en el mensaje que nos transmiten, para poder confiar en ella. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya solo desde casa. Voy a compartir pantalla ahora. Aquí. ¿Qué podemos hacer desde casa? Pues mira, lo primero yo diría conectar con todo aquello valioso, con lo agradable, con lo reconfortante que resultaban esas actividades que nosotros antes hacíamos, como he dicho antes, el estar con la familia, con los amigos, el salir a hacer nuestros hobbies, deporte, las actividades que normalmente solíamos hacer. Eso es fundamental para tener y sentirnos bien, para tener una buena calidad de vida. Entonces, lo primero, cuando nos enfrentamos a estas situaciones que nos generan tanto estrés, es conecta, no pierdas de vista que el objetivo es volver a recuperar todas esas cosas agradables que antes nos hacían sentir bien y nos daban calidad de vida. Otra de las cosas que podemos hacer en casa es flexibilizar la rutina y los patrones de comportamiento y de pensamiento. Estas rutinas nos ayudan, las rutinas siempre ayudan a tener seguridad, a tener una sensación de seguridad. Cuando nosotros hacemos una rutina ahora adaptada, que quizá no sea la misma rutina que teníamos antes del confinamiento y antes de que se levantara el estado de alarma, pero ahora podemos hacer una rutina que, si bien no es la misma, sí es adaptada a este entorno que ahora tenemos, a la realidad de hoy en día.
Entonces nos va a ayudar, por supuesto, a tener esa sensación de seguridad, ¿no? Generar nuevos hábitos, generar nuevos patrones de comportamiento. Planear, pues mira, hoy en día los planes no es como antes, que hacíamos planes a medio o a largo plazo y se mantenían en el tiempo. Hoy día, desgraciadamente, la vida cambia de un día para otro. Ya lo hemos visto y lo hemos sufrido durante todo este año. Los objetivos hoy en día tienen que ser, pues, tenerlos más a corto plazo. Al menos si hacemos, y porque tendremos que tener planes a medio o a largo plazo, tener en cuenta que es posible que no se lleguen a cumplir, porque por el camino las circunstancias pueden cambiar de la noche al día. Ya lo hemos ido viendo, nos han ido cambiando las cosas de un día para otro, y lo que sí tenemos que sacar de bien, de bueno en esto, es que hemos sido capaces de adaptarnos, es que hemos sido creativos, es que hemos tenido esa capacidad para solucionar todas las cosas que se nos han ido viniendo sucesivamente. Entonces, confiar en nuestras capacidades es importante. Plantear los objetivos a corto plazo que sean alcanzables, que sean realistas, eso nos va a ayudar. Y si tenemos los medios y el largo plazo, pues, como digo, tener siempre en vista un plan B, o tener por lo menos en cuenta que puede que tengamos que cambiarlo, porque puede que a mitad de camino la realidad nos cambie. Exponerte a los estímulos, como antes hemos dicho, es otra de las cosas que tenemos que hacer para que la recuperación vaya bien. Debemos de afrontarlo, hacer una lista de todos esos estímulos que a nosotros nos generan estrés y hacer como una lista, ¿no? Y ponerlos de menor a mayor, de menos a más estresante, y empezar siempre por lo poquito, dando pasos cortitos, con nuestro tiempo, darnos el tiempo, cuando estemos preparados, porque cada uno de esos pasos nos va a llevar, y es bueno que nos lleve a un éxito, y el éxito nos va a reforzar, y eso nos va a dar seguridad en nosotros mismos para dar el paso siguiente. Entonces, los estímulos siempre de menos a más estresantes, y poquito a poco ir luego aumentando su frecuencia y su intensidad. Por supuesto, mantener las medidas de seguridad hace que esa sensación de peligro disminuya y que aumente la sensación de control. Cuando nosotros sentimos sensación de control, nos sentimos más capaces, nos sentimos más seguros, nuestra autoestima sube y nos sentimos más empoderados. Entonces, vamos a hacer aquello que tengamos que hacer para sentir esa seguridad. Por supuesto, mantener las medidas de seguridad es una de esas acciones. Realizar el ejercicio físico es tan importante. Yo creo que médicos, fisios, yo creo que todo el mundo estamos ya hartos de decirlo, supongo que todo el mundo lo sabe, pero no viene mal volverlo a decir. Realizar el ejercicio físico es importantísimo para tener una buena calidad de vida. Entonces es necesario, nos relaja, aumenta nuestro bienestar, nos da vitalidad, nos da esa energía que a veces, precisamente por ese estrés, ese aislamiento que queremos tener del resto, pues esa energía nos falta. Pues solo hacer ejercicio físico, que podemos hacerlo perfectamente al aire libre, en un entorno muy, muy seguro, eso nos va a ayudar muchísimo a superar todos los síntomas de estrés, porque nos va a relajar, nos va a subir la endorfina, la hormona de la felicidad, y eso seguramente que siempre nos va a venir bien. Mantener el contacto social es otra de las cosas que nos pueden reforzar muchísimo. Y el contacto social, si nos da miedo en un principio mantenerlo en sitios cerrados o en sitios donde haya aglomeraciones, podemos hacer actividades de toda clase al aire libre, desde tomar una copa en una terracita hasta irnos de ruta por el campo. Entonces, siempre podemos echar mano de esas actividades al aire libre para ir superando esas situaciones que nos generan estrés. Y otro de los puntos muy importantes, que a veces nos cuesta mucho, es verbalizar lo que sentimos, expresar nuestras emociones, decirlas en voz alta, que nosotros nos oigamos a nosotros mismos y expresarlas a todo nuestro entorno más íntimo.
veremos como que esas emociones que nosotros estamos sintiendo, que nos invalidan, que nos bloquean, no somos los únicos. Y eso también nos va a dar fuerza, nos va a ayudar. Y todo esto sin prisa, pero sin pausa. A tu propio ritmo. Cada uno tiene el ritmo que tiene. No nos tenemos que exigir ir muy rápido. Nosotros tenemos que estar bien preparados. Cuando nos veamos preparados para afrontar una de estas situaciones, hacerlo. A tu propio ritmo, pero que no decaiga la cosa. Todas estas cosas podemos hacer desde casa si nosotros sentimos estos síntomas del síndrome de la cabaña. ¿Qué pasa si, aunque nosotros sabemos que todos estos pasos nos van a ayudar, no nos supera la situación? Si los síntomas persisten en el tiempo, se alargan, se cronifican, si aumentan su intensidad, si me bloquean en el día a día, si me limitan, si no me dejan ejercer mis funciones del día a día, mis funciones diarias, si me están bloqueando en cualquier área de mi vida, tanto sea en el trabajo, como sea en el área familiar, como sea en la de las relaciones sociales, si estos intentos que yo hago por superar estos síntomas no me ayudan, por favor, busca un profesional, porque él estudiará tu caso, estudiará tu historia y además buscará la mejor estrategia que te sirva a ti para mejorar y para aportarte recursos, para aportarte herramientas y para hacer contigo el proceso de superación de estos síntomas, de estos miedos, antes de que se alargue en el tiempo, de que se intensifique, de que se cronifique y de que llegue a realmente convertirse en un trastorno, que ya no sea un síndrome, un conjunto de síntomas, que ya llegue a ser un trastorno de fobia social, un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo incluso. Y como programador de eventos, ¿qué podemos hacer? Si somos que sufrimos el síndrome, bueno, todos estos que hemos dicho antes nos vienen bien. Todo esto que acabamos de ver, de afrontarlo poquito a poco, todo esto es lo que tendríamos que hacer si nosotros sufrimos del síndrome. Pero si es que nosotros no estamos en el caso de sufrir estos síntomas, ¿cómo podemos ayudar a nuestros asistentes que sí que lo sufren a que den el paso de venir a nuestros eventos? Por supuesto, las precauciones normativas están marcadas por ley y pueden ser tales como estas, son soluciones sanitarias, tanto en el acceso, test, PCR, luego ya lo veremos en algunos de los eventos que se han organizado, el control de aforo, la temperatura al entrar a los sitios, en fin, desinfección. Igual que en el registro, sea el registro online, que tengan un código de QR, esas mamparas, ¿no? que vemos ya en todos los sitios, pues esto está a la vista y a nuestros asistentes solamente con ver estas medidas de seguridad ya también los van a tranquilizar. Dentro del evento, pues las señalizaciones, el flujo de entrada y salida de los asistentes, dispensadores de gel por todos lados, en fin, ventilación, renovación del aire y desinfección de superficies, tanto filtros EPA como de carbono activo, nebulizadores, pulverización, en fin, todo esto que ya vosotros mismos sabéis. Entender el síndrome, es decir, lo que estamos haciendo ahora, es una de las mejores causas que nosotros podemos tener en nuestro como mejor recurso que nosotros podemos tener, porque entendiendo qué es lo que ocurre, también nosotros vamos a entender el problema o la preocupación que se le puede venir a nuestro asistente que pueda tener este tipo de síntomas. Entender los síntomas y las preocupaciones puede también ayudarnos a ayudarle. Así podemos asistirlo, podemos comunicar también de forma clara cuáles son nuestras medidas de seguridad en nuestro evento
y podemos darle esa seguridad, ¿no? Extra de explicárselo claramente, incluso de acompañarlo, ¿no? de esas medidas que tenemos pues, antes, durante y después del evento, ¿verdad? Ofrecer esa información rigurosa sobre el evento y sobre qué es lo que, todas las medidas que tenemos, y además que sea por una persona de confianza, por una persona de autoridad. Con una persona es mejor que una persona que no tiene por qué ser una autoridad realmente, puede serlo, ¿no? Pero simplemente con la persona que está manteniendo y que está sintiendo estos síntomas hable con una persona que esté informada y que esa persona se dé cuenta de qué es de lo que está hablando y de que conoce esos síntomas y de que puede incluso empatizar con ellos, esto ya da una sensación de seguridad que, bueno, que seguramente va a agradecer nuestros asistentes. Establecer igual objetivos realistas y a corto plazo. A lo mejor, pues, si estamos en vías de programar un evento, pues quizás poco a poco sea mejor, porque ahí vamos a ir viendo la respuesta que vamos teniendo. También nos vamos a ir probando nosotros mismos en pequeños grupos, quizá con gente de confianza. Quizá el primer evento que hagamos pues a lo mejor no sea muy multitudinario, a lo mejor ir haciéndolo pues más poquito a poco, pero sí ir haciendo ya eventos, porque bueno, ahora veremos cómo ya lo está viendo y bueno, y están resultando muy bien y con mucho éxito. La rutina, esa rutina que hemos dicho antes, la rutina del protocolo que tenemos, pues eso también da confianza. El proponer actividades incluso dentro de los mismos eventos que proporcionen charlas o coloquios o momentos de meditación, de relax, de mindfulness, que proporcionen tranquilidad dentro de lo que es un evento quizá un poco mayor, ¿no? Quizá un poco más grande, esas actividades que nos puedan tranquilizar y que puedan favorecer pues, que esa persona que tiene esos síntomas angustiosos pues, puedan gestionar mejor esas emociones. Ser flexible y claro con el protocolo de cancelaciones, puesto que, bueno, eso, ser un poco empático en cuanto a los síntomas que estas personas tienen, pues que a veces son muy incapacitantes, ¿no? Y bueno, cómo no, aprender a manejar la incertidumbre. Vosotros, como buenos y profesionales que sois de los eventos, estáis más que acostumbrados a pasar pues, de todo tipo de situaciones, ¿no? En vuestros eventos. Tenéis casi un máster, ¿no? en superar la incertidumbre, la falta de tiempo quizá para montarlo, los errores de coordinación, escenarios inseguros, las alergias de algún asistente, bajas inesperadas de última hora, en fin, como este fin de semana último, probabilidad de lluvia, y siempre tenemos un plan B, porque somos creativos. Aquí somos muy creativos y sabemos hacer las cosas. Y ya nos han ocurrido muchas veces estas cosas y sabemos que somos capaces y que podemos afrontar un imprevisto de última hora. Así que lo que os puedo aportar es ahora, más que nada, es ese ánimo. Aquí estamos viendo algunos de los eventos que ya se han realizado en estos días pasados y que han sido todo un éxito con todas sus medidas, pues las PCR que, bueno, que tenían validez para 3 días, por ejemplo, el control de temperatura, por ejemplo, en los espacios abiertos, la renovación del aire, pero al final aquí estamos nosotros en Córdoba con el 100 aniversario, ¿no? de los patios. Madrid Fusión, otro evento que se ha realizado con éxito y que ha sido posible, pues fijaos que ni siquiera tampoco hay tanta distancia de seguridad, pero fue un éxito igualmente, con muchísima afluencia de público y fue
una cosa pues muy celebrada y con muchísimas ganas ya. Es que la gente tenemos ya muchísimas ganas de tener eventos, de que hagáis eventos para nosotros. El concierto, el macro concierto de Barcelona de Love and Lesbian, bueno, pues eso fue desde luego un experimento pues que fijaos, se hicieron PCRs a todos los que iban, no se aceptaba a nadie que no tuviera una PCR negativa, tomaban temperatura al entrar, proporcionaban mascarillas a todos los asistentes, apelaron a su responsabilidad. Y esto también es muy importante cuando hacemos un evento, apelar a la responsabilidad de los asistentes, de que cumplan, porque necesitamos su colaboración, que cumplan estas normas también de seguridad, estas que nos marcan, porque nos marca la normativa de la que tenemos que estar muy al tanto y muy al día, pero también de cualquier otra cosa que nosotros se nos pueda ocurrir, cualquier otra medida de seguridad que pueda hacer que nuestro evento sea completamente seguro. Aquí ya en Córdoba, fijaos que el homenaje que se le hizo a Julián Guita, nombrándolo hijo predilecto de Córdoba, pues fue uno de los primeros eventos que se hizo y que resultó completamente, además que asistió mucha gente y que fue incluso en un sitio cerrado y que fue todo un éxito. La presentación de la guía de vinos de Córdoba, otro evento que ha tenido lugar en estos días pasados y que ha sido pues también en un sitio amplio, con techos altos. Bueno, estamos deseando ya de recuperar y de que de verdad que trabajéis para darnos muchísimos eventos. Aquí estamos con el foro que se hizo también de los 100 años de patio, la charla coloquio que tuvimos. En el mismo espacio también tuvimos, yo como socia de CPC, ya y por propia experiencia mía, también mi experiencia en estos tiempos pues, ha sido de total seguridad y de verdad de que estamos haciendo las cosas muy bien, de que sabemos hacerlas muy bien. Y, por ejemplo, también en este mismo espacio se realizó el cuarto foro Marca Mujer, en el cual también pues, vemos cómo las mesas están distanciadas, cómo hay mascarillas de seguridad, aunque fue un desayuno. Durante el desayuno, pues, lógicamente te la quitas, pero inmediatamente después tu mascarilla de seguridad, tu distancia. Aquí estamos en la presentación de la Expo Marca Mujer, en la feria nuestra de Expo Marca Mujer 2021, la feria de CPC, a la que, bueno, la directiva e Inma como nuestra presidenta, bueno, ha sido, la verdad es que nuestra luz y nos ha preparado una Expo Marca Mujer totalmente exitosa. Nosotros durante todo este tiempo en FPC hemos estado realizando desayunos de trabajo, que se ha procurado que sea, bueno, también nuestro clima en Córdoba nos lo permitía. Desde pleno invierno no hemos dejado nunca de hacer nuestros desayunos de trabajo y siempre han sido pues al aire libre, siempre han sido con medidas de seguridad, con distanciamiento entre las mesas, no más de 6 personas, en fin, con todas las medidas y la normativa vigente, pero no hemos dejado de hacerlo. Entonces, esto prueba y ha de probar a todos los posibles asistentes que haciéndolo bien se puede y que somos capaces, que lo hemos hecho muchas veces. Expo Marca Mujer, que ha sido este sábado pasado, ha sido todo un éxito. Aquí estamos pues con la presentación y la visita de todas las autoridades y todas las personas que han apoyado esta feria. Ha sido, bueno, multitudinaria, ha sido para todos los públicos, ha habido actividades durante todo el día, la afluencia ha sido tremenda, la verdad es que casi no nos esperábamos que la gente viniera con tantas ganas, con tanta ilusión y bueno, pues nos ha sabido a poco. Han sido todos
la previsión de lluvia que había, lo que antes hablábamos, se ha previsto que todos estuvieran techados, al menos, que fueran suficientemente amplios para que esa distancia de seguridad estuviera realmente presente, y las organizadoras han estado geniales, lo han trabajado muchísimo. Se han hecho actividades para todos los públicos, para pequeños, para adultos. También, como antes decía, algunas de estas actividades pueden llegar a ser, como en esta ocasión, es un taller de afrontamiento de estrés, en donde se ha dado pues unos minutos de relax, unos minutos de meditación. Pueden también hacerse, además, en nuestro evento, alguna actividad, algún momento, algún rincón dedicado a ese aprender a gestionar nuestras emociones. Y eso es una cosa que puede ayudar mucho a si alguien en ese mismo momento que está allí se puede sentir mal, se puede sentir agobiado. Por supuesto, también la información, la guía, el acompañamiento de los trabajadores, ¿no? de los empleados de ese evento, que estén informados bien y que puedan acompañar en un momento determinado a estas personas. Bueno, actividades para niños, al aire libre todo, en fin. Y como último, pues lo único que fue es que a última hora llovió, estaba preparado todo para que el desfile de moda y complementos fuera al aire libre, no pudo ser, pero bueno, otra vez la capacidad que tenemos, la creatividad y el no rendirnos, pues hizo que hubiera un cambio de planes rápidamente, un plan B. Lo hicimos dentro del salón del auditorio, y bueno, y todo pues quedó maravilloso, al final se pudo hacer. Y bueno, esta fotografía que me ha parecido preciosa como colofón de esta Expo Marca Mujer, que la verdad es que le agradezco enormemente a nuestra presidenta y a toda la directiva y a todas las voluntarias que han estado, y a todas las socias, porque la que no exponía, pues allí estuvimos todo el día también apoyando. Así que, como veis, ya, ya podéis ver que los eventos se están haciendo, que estamos ahí, que tenemos muchísimas ganas de eventos, que además vosotros sois personas muy comprometidas, sois profesionales tremendos, grandes emprendedores, sois luchadores, valientes, no os rendís ante nada, y por supuesto que ya veis que la gente está deseando. En Córdoba, por ejemplo, se me han olvidado los patios, que ha sido también un éxito. Para la época en la que estábamos, recién levantado el estado de alarma, y bueno, estamos deseando. Solamente animaros que podéis, que sois capaces, que ya lo habéis hecho antes, y que podéis, y seguro que lo haréis de aquí en adelante. Y si, bueno, algún comentario, yo me embalo y ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que me queráis decir? Vamos a, bueno, muchísimas gracias, Carmen, por tu exposición, que además ha terminado dándonos muchísimo ánimo y una visión positiva, ¿no? Después de describir todo este síndrome, ¿no? Que creo que, sinceramente, pienso que todos, en mayor o menor medida, hemos tenido algunos de esos síntomas durante este larguísimo periodo, este largo año y pico, unos más y otros menos, ¿no? Pero todos en algún momento hemos podido tener algunos de esos síntomas provocados por, como dices, por algo real que hay, que es una pandemia mundial, y que a todos nos ha afectado. Pero bueno, me ha gustado mucho el enfoque que has dado. Yo no sé si alguien quiere hacerte directamente alguna pregunta de algo que queráis que os aclare Carmen. Aprovechamos y no hay nada más que levantar la mano o abrir micro.
¿Alguien que se No, anime? en todo caso, pues pueden enviarme las preguntas al WhatsApp o por email. Yo intentaré responderles lo antes posible y bueno, pues simplemente Y mira, hombre, a mí me ha gustado mucho lo... ¿Hay alguien que haya levantado mano? ¿Sí? no, no, está diciendo, en Bailén han tenido tanto trabajo los pobres que no han tenido ni tiempo, no se han dado ni cuenta. Vaya, la verdad que sí. Bueno, ellos están cerca de y prestando además un servicio Servicio como el que ellos importantísimo. prestan normal, han estado a tope con el tema de acompañamiento y todos los servicios que prestan. Pero decía que a mí me ha gustado mucho de lo que has comentado, el tema de plantearnos objetivos a corto plazo, porque es verdad que cuando trabajamos en organización de eventos hay cosas que estamos planificando con muchísimo tiempo y creo que esto nos ha enseñado, independientemente de que lógicamente hay cosas, bueno, pues si tienes un congreso a 2 años vista, lo tienes a 2 años vista, pero precisamente la situación tan incierta que tenemos nos ha hecho, si antes ya teníamos siempre un plan C, o sea, un plan B, ahora tener también un plan C, si las medidas cambian, si no cambian, si hay más aperturas, si no. Creo que tener unos objetivos flexibles ayuda bastante al organizador de eventos y que lógicamente esa adaptabilidad la tenemos que tener, de siempre la hemos tenido, ¿no? Pero ahora quizás con más fuerza, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo creo que podría ser o dar cierta seguridad cuando se trate, por ejemplo, de un congreso o de un evento que tenga su propia página web, incluir un apartado en la web que sea de medidas específicas COVID. Porque a mí, por ejemplo, si me planteo salir, hombre, si es algo en mi localidad o lo que sea, pues parece que se maneja uno mejor. Pero cuando es una actividad fuera, un congreso, lo que sea, el que te expliquen bien cuáles son las medidas que va a haber para proporcionar esa seguridad, que el evento se desarrolle bien, creo que te da seguridad y te puede animar, ¿no? A los que puedan tener un poco de más miedo o reticencia todavía a incorporarse a la presencialidad, ¿no? Independientemente de que los eventos híbridos que combinen las dos cosas, pues lógicamente están aquí ya para quedarse, ¿no? Pero creo que puede ser una buena medida. Y también lo de apelar, siempre abrir el acto apelando a la responsabilidad de los propios asistentes, creo que también es fundamental, ¿no? Aunque pueda resultar a lo mejor negativo, ¿no? Empezar con algo así, pero oye, ser conscientes de que, aunque estemos ya la mayoría inmunizados o a medio camino, que oye, que no hay que bajar la guardia y que todos seamos responsables precisamente para el éxito de los eventos presenciales. Piensa que el hecho de tú pedir responsabilidad a los demás hace que los demás te vean a ti como responsable. Entonces, no pienso que sea malo o que quede mal pedir responsabilidad. Precisamente te hace quedar a ti como responsable y te da mayor autoridad moral. Gracias. Pues por orden, Javier quería comentar algo y luego Valentín. Yo, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? A mí, bueno, tengo problemas con la conexión, pero bueno, a mí me ha gustado mucho una frase que has puesto de proponer actividades que proporcionen tranquilidad, que favorezcan el ajuste emocional del asistente. Yo creo que, bueno, acostumbrados al entrar y salir, pues a lo mejor era más fácil, ¿no? O sea, llegabas, te sentabas y tal. Aquí, en la intimidad de casa, del salón, del despacho, donde estés, que tengas la pantallita, bueno, pues la tranquilidad, pues a lo mejor un poco se supone. Pero precisamente el plus de tranquilidad que tiene el poder tocarse con la gente, hablar, saludarse, rozarse, la presencialidad, yo creo que facilitaría esa promoción de esa tranquilidad, ¿no? Y yo creo que, claro, porque aquí, al fin y al cabo, estamos viéndolo en una pantalla y es como que ve una película. Y llega el momento, bueno, pues nada, nos vamos, adiós, pum, se acaba, llegan los anuncios, ¿no?
Entonces, es como un corte, no hay esa tranquilidad, esa transición un poco de despedirte, que hablas con una, que hablas con otra, bueno, nos volvemos a ver otro día, ¿no? Y yo creo que a mí esa frase, la verdad es que me ha gustado, lo del ajuste emocional del asistente. Yo creo que con esto de la vuelta a la normalidad, yo creo que podremos facilitar eso, ¿no? Yo creo que el tener presente las emociones, que hasta ahora, pues como bien decíamos, los niños pequeños están ya aprendiéndolo en el cole, pero nosotros nadie nos lo enseñó. Y verdaderamente las emociones, ese ajuste emocional, está en la base para todo en la vida. Entonces, tenemos que, yo creo que ha llegado para quedarse también un poco, ¿no? Ese crecimiento personal pasa un poquito porque seamos capaces de conocer nuestras emociones, aprender a regularlas y sobre todo para este estrés y para esta profesión que tenéis, por supuesto, porque la incertidumbre es lo que genera mucho estrés y yo creo que gestionar emociones es básico para todo en la vida, para todas las áreas de la vida, por supuesto para la profesional. Claro que sí, si queremos tener éxito, mientras mejor sepamos manejar nuestras emociones, mayor éxito vamos a tener, seguro. Valentín. Pues lo mío, al igual que lo de Javier, también es una parte reflexiva y una parte inquisitiva. Yo diría que al síndrome de Cabañas se está contraponiendo perfectamente el síndrome de estampida, que está sucediendo también con la gente desmadrada, tirar la calle como sea y a costa de lo que sea, lamentablemente. Y a mí me gustaría saber si en esa contraposición tenéis algún dato, porque yo, por ejemplo, en nuestra empresa a nivel Madrid, que es donde me estoy moviendo en los últimos tiempos, detecto que en función del grupo de edad al que pertenece cada cual, hay más o menos resistencia a ir adquiriendo otra vez la nueva normalidad. Si eso lo tenéis vosotros también detectado, habéis hecho algo estadístico que nos permita, pues, efectivamente decir que, oye, curiosamente los mayores de 40 son la gente que tiene mayores precauciones, los que toman más precauciones y también, a su vez, los que son más reacios a volver a las oficinas a tener reuniones. Sin embargo, la gente por debajo de 40 están, bueno, como si no pasara nada. Lo único que pasa es que lo hacen con una mascarilla puesta, ya está. O sea, ni distancia ni puñeta, eso no vale. Bueno, yo decirte, no tengo ni constancia de ningún caso de esto, ni tampoco yo en mi experiencia lo he vivido. Más bien quizá todo lo contrario. La gente joven que yo conozco es bastante precavida. Yo no sé si en Córdoba, yo tampoco estoy muy puesta ni salgo mucho ni nada, no sé si en Córdoba se organizan este tipo de fiestas tan desmadradas, como tú dices, ¿no? Con tanto desmadre. Pero sí es verdad que ya no solamente por la pandemia, solamente pensar que el grupo de edad que sale y que no tiene miedo a esto, ¿no? O no tanto miedo, por lo tanto, al no tener miedo no se protegen tanto, son los adolescentes y la gente joven. Pero es que por evolución, por su desarrollo, es la gente que menos precaución tiene en todo. Ya sabemos, cuando a un joven le compras una moto, le compras un coche, lo primero que estás pensando es que se va a estrellar. O sea, ya con eso ya cuentas casi, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en todo, en la vida, ellos, y por su edad también, por su momento evolutivo, los jóvenes son los que son más aventureros, son las personas que más se arriesgan, son las que quieren ir más allá, no se conforman con lo que tienen aquí. Entonces, yo creo que es la edad. También no conozco ningún, puede que lo haya, no conozco ningún estudio que haya extrapolado estas dos ocasiones. Date cuenta de que cuando uno tiene 40 años, pues ya generalmente ese momento ha pasado, estás más estabilizado en tu vida, pues quizá incluso a lo mejor ya tienes pareja o incluso tienes hijos, entonces tu momento evolutivo es completamente diferente. Entonces ya estás pensando no en tu descubrir, no en tu, sino más bien en proteger lo que tienes, ¿no? O bien ya sea un trabajo que por fin has conseguido que te gusta, ya sea a tu familia, a tus hijos, a tus padres. Entonces el momento evolutivo es ese. Yo lo veo por ahí. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta?
Nada, bueno, Carmen, es que nos lo has explicado todo perfectamente y yo me quiero quedar con la sensación esa positiva de que nos has dado, de que, bueno, los eventos que ya se están haciendo bien, cumpliendo todas las medidas y bueno, que poco a poco, progresivamente y cada uno en la medida de sus posibilidades, pues debemos de ir retomando esa incorporación a la vida normal, a la presencialidad y por supuesto a los eventos. Yo creo que somos muchísimos más los que estamos deseando de asistir a eventos que los que, bueno, todavía se sienten un poco reticentes a ello. Así que os animo, muchísima fuerza y a trabajar duro. Estupendo. Bueno, pues Javier, no sé si quieres tú despedir y finalizar la reunión. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la actividad. Agradezco a Carmen la disposición y el habernos dado pistas y pinceladas de cosas para reflexión, ¿no? Y yo creo que podemos empezar todas prácticamente aplicables. Tanto lo que nos ha contado como lo que se puede deducir de lo que nos ha estado contando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una experiencia interesante, es un enfoque de un tipo de actividad que nunca creo, desde que yo recuerde, se hayan parado a hablar de los aspectos más personales, más psicológicos, del mundo de la organización de los actos, de la comunicación y el protocolo. Pues siempre vamos a la técnica, a la tecnología, al activismo, al hacer, pero nunca, que yo recuerde, el enfoque que hemos intentado darle esta vez y me ha gustado mucho, ¿no? Pensar en una introspección, ¿no? Pensar un poco cómo nos presentamos, cómo enfrentamos. Así que muchas gracias, Carmen, muchas gracias al foro de empresarias y trabajadores de Córdoba por haber hecho que puedas estar aquí con nosotros. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado, a Luis del Club de Marketing, a Josep de ACPRI de Cataluña, a los compañeros de la Asociación de Protocolo varias de varios sitios, a nuestros socios que también nos apoyan, a los amigos de por ahí del mundo mundial que gracias a esta ventana, una de las grandes ventajas que hemos tenido en la pandemia, de poder vernos, aunque sea así a base de cuadritos en un mosaico, ¿no? Pues eso, que muchas gracias y la semana próxima pues tendremos una nueva reunión de la Junta Directiva a ver cómo planteamos y organizamos alguna actividad más para el mes de julio o directamente pues vamos ya cerrando el curso y esperamos que en septiembre pues bueno podamos vernos, los que estamos más cerca, podamos vernos en directo y a ver cómo nos vamos organizando. Pero bueno, sea como fuere, os tendremos informados por las redes, por los canales habituales y aquí estamos para lo que queráis. Y también eso, ya finalmente, si se os ocurre alguna idea, algún tema que os gustaría que fuéramos tratando o abordando, dando algún tipo de enfoque, pues cualquier sugerencia son bienvenidas. Así que aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y que disfrutéis lo que queda de tarde. Así que ya hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Chao. Chao. Bueno, os cuidaron mucho. Hasta luego.